Buenos días, Ecomundo, a la 4RD, lunes 17 de octubre. Wall Street cerró ligeramente al alza el pasado viernes y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se incrementó 0,22%, el Standard & Poor's 500 se incrementó 0,02% y el índice compuesto de Nasdaq se incrementó 0,02%. Los inversores celebraban que las ventas minoristas de Estados Unidos avanzaron en septiembre un 0,06%, pero el dato de la confianza de los consumidores quedó por debajo de lo que habían previsto los analistas. Por otro lado, el petróleo de Texas se redujo 0,17% hasta $50,35 el barril, pero logró terminar con un incremento de 1,1%, con lo que acumula ya 4 semanas consecutivas de ganancias, un mes prácticamente. La semana pasada, acumulativo 1,1%. Se redujo 9 centavos de dólar frente a la anterior sesión. El petróleo del Brent, de referencia de Europa, se redujo 0,15% hasta $51,95 el barril. 8 centavos de dólar menor que la sesión anterior. El incremento de las reservas petroleras de Estados Unidos continuó moderando los precios, que alcanzaron máximos anuales a principios de la semana pasada. A partir de los posibles acuerdos entre Rusia y la OPEP, que luego las estadísticas de la OPEP pues han puesto en duda que se pueda lograr efectivamente un control de la producción o que no sea tan efectivo al entrar los productores de fracking norteamericanos. Eso está por verse, aunque evidentemente que el petróleo subirá a una franja entre 50 y 55 dólares. Ya veremos cómo se comporta el precio y lo estaremos monitoreando. Los contratos de gasolina se incrementaron 1 centavo de dólar hasta 1,49 el galón. Los contratos de gas natural disminuyeron 6 centavos de dólar hasta 3,28 por cada 1.000 pies cúbicos. El oro se redujo a 1.256,40 la onza. La rentabilidad de la deuda pública, los bonos del Tesoro, se incrementaron a 1,764% y el dólar ganó terreno frente al euro, que se cambiaba a 1,0994 dólares. Vamos a comentar un trabajo de The Wall Street Journal interesante basado en una encuesta consultada en el mes entre el 7 y el 11 de octubre, que sostiene a 59 economistas norteamericanos. Es la encuesta mensual de The Wall Street Journal. Y estos economistas, en su mayoría, creen que existe una probabilidad del 60% de que la economía entre en una recesión en los próximos 4 años. O bien, son los escenarios que plantea, o bien el próximo presidente se enfrentará a una recesión mientras esté en la Casa Blanca, o la economía norteamericana tendrá la expansión más larga de su historia. Lo más probable es el escenario de la recesión, de acuerdo a los economistas consultados. Esto, por supuesto, es un análisis que no tiene que ver si es Donald Trump o si es Hillary Clinton, aunque indiscutiblemente eso va a influir, pero está hecho sobre la base de la posibilidad y el ciclo económico a largo plazo. No es que crean que el próximo presidente de Estados Unidos vaya a causar una recesión, más bien es un reconocimiento de que en toda su historia la economía de Estados Unidos nunca ha crecido durante más de una década sin caer en una recesión. Y esto es lo importante en el análisis. En el transcurso de los próximos 4 años, algún factor o combinación de factores, ya sea el agotamiento del ciclo económico, una situación extrema a nivel de la coyuntura de la economía mundial, errores de política económica o combinación de ambas, podrían sacar a la economía de su curso. Y lo hemos visto con la desaceleración de China, con el Brexit, con el lento crecimiento en la eurozona. Son factores que han gravitado sobre la política económica en los Estados Unidos y sobre el estado de la economía norteamericana. La expansión actual arrancó en junio del 2009 y acumula 88 meses, lo que la convierte en el 4º periodo de crecimiento más prolongado en los Estados Unidos desde 1854,
cuando se empezaron a tener registros económicos. Los economistas ven una probabilidad de 20% de que el país entre en recesión en el próximo año y el porcentaje se incrementa a medida que la ventana de tiempo crece. A la pregunta que señalaran riesgos específicos que podrían afectar el ciclo económico, varios citaron la posibilidad de que se produzca una desaceleración de la economía mundial, algo que escaparía al control del próximo presidente de los Estados Unidos. Es importante destacar que la prolongación de una expansión tiene poca relación con su fortaleza. La economía de Estados Unidos ha crecido a una tasa anual de 2,1% desde 2009, lo que supone el ritmo más lento desde la Segunda Guerra Mundial. Pese a todo, pocos economistas creen que hay garantías absolutas de que la economía entrará en recesión en los próximos 4 años. Un cuarto de los economistas pone las probabilidades por debajo del 50%. Es precisamente debido a que la economía ha crecido lentamente, que algunos economistas piensan que la recuperación podría durar mucho tiempo, ritmo lento pero constante, y es lo que hemos estado explicando de la nueva normalidad. La economía de Estados Unidos se prepara para registrar este año 2016 su peor crecimiento desde la gran crisis financiera 2008-2009. Si tenemos en cuenta que la economía norteamericana creció un 0,8% en el primer trimestre del año y un 1,4% en el segundo trimestre. Las estimaciones para el tercero y cuarto trimestre plantean una expansión que no sobrepasará el 1,6% para este año. De hecho, el propio Fondo Monetario Internacional así lo proyectaba en sus perspectivas económicas mundiales recientemente en su reunión anual en Washington, donde confirmaba que la primera potencia mundial registrará este año su menor expansión desde la gran recesión 2008-2009, cuando el azote de la crisis financiera sumió a Estados Unidos en una recesión del 2,7%. El Fondo Monetario Internacional proyecta que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos crecerá apenas un 1,57% este año, incluso por debajo del 1,6% registrado en el año 2011. La gran incógnita que ha generado grandes debates en Estados Unidos y en el mundo es si, dadas las circunstancias, es apropiado que la Reserva Federal continúe adelante con la normalización monetaria ante lo que ha sido considerado como anémico crecimiento, pero incremento moderado de la inflación. La presidenta de la Reserva Federal indicó el pasado viernes durante un discurso en la Reserva Federal de Boston que estaría dispuesta a permitir una economía con mayor presión durante algún tiempo. Janet Yellen opinó que mantener una economía con alta inflación y un mercado de trabajo de baja oferta podría ser positivo para reforzar una recuperación que sigue siendo débil, pese a una política acomodaticia extrema e históricamente larga. Estados Unidos ha experimentado una mejora de la demanda de los consumidores, pese a lo cual las empresas siguen reacias a invertir y expandir ante la incertidumbre económica, a lo que se agrega ahora la incertidumbre política y el tenso debate electoral. La presidenta de la Reserva Federal reconoció que una política de bajas tasas de interés como la que Estados Unidos ha mantenido durante más de 8 años no puede ser la única herramienta en un mundo con políticas monetarias acomodaticias generalizadas. Es decir, que es parte de todo lo que está ocurriendo a nivel global en la economía. Los principales bancos centrales del mundo están manteniendo estas facilidades monetarias, mientras el lento crecimiento, la baja inflación y el alto índice de desempleo se ha presentado como lo que algunos economistas, tal como hemos explicado la semana pasada, han denominado la nueva normalidad. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.